Bueno, lo decíamos, lo anticipamos. Uno de los temas que queremos charlar es discapacidad. ¿Cómo está viviendo el mundo de la discapacidad, tanto las entidades, los discapacitados, esta situación de un gobierno nacional que recorta, e inclusive a veces los maltrata con algunos dichos? Estamos acá para charlar con Darío Schumacher. Gracias, Darío, por venir a charlar con nosotros. Es terapista ocupacional, dirigente de ANSAFE, De todo un poco. de la CTA. Discapacitado sobre todo. Sobre todo discapacitado, está en silla de ruedas, por ahí ustedes no lo ven en este momento, pero se maneja así desde hace... ¿Desde cuánto? ¿Cómo es tu historia? 28 años. 28 años. 7 de noviembre del 97 me operé de 2 tumores intramedulares. Ajá. Y eso me llevó, bueno, a toda una recorrida de peregrinar por todos lados. ¿Viste? En lo que es salud. O sea, yo estaba trabajaba de honor en el Vera Candioti porque siempre me gustó la rehabilitación física. Así que trabajé de honor antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Antes de la cirugía, yo estaba trabajando como terapista ocupacional en la escuela 2075, la Man City, mi caso Oroño al fondo, y a su vez hacía pasantías en el Vera Candioti porque me encantaba. O sea que vos, antes de ser discapacitado, ya estabas metido en el mundo de la discapacidad. Trabajar, ponele que era normal. Era normal. Ponele que era normal. Digamos así, casi en broma, ¿no? Porque ninguno somos normales, todos tenemos una discapacidad. Me encantaba el tema de la discapacidad, por eso lo seguía trabajando gratis en el Instituto de Rehabilitación, en el Vera Candioti. Y de un día pasé de ser, de noviembre a enero cuando retomamos, pasé de ser profesional a estar como paciente. Cosa rara, ¿no? Es rarísimo, pero siempre me cagué de risa la discapacidad. O sea, nunca tomé conciencia de lo que me había pasado y por lo que tenía que pasar y peregrinar. Pues la verdad que no es nada fácil. Puedo dar fe de tu buen humor porque te conozco más allá de esto, pero hoy, ¿qué están viendo desde la discapacidad? La verdad que estamos bastante complicados, yo te diría muy complicados. Yo siempre hago como unos hitos dentro de la historia. Esto de estar en una silla de ruedas me llevó a leer mucho por ahí otras cuestiones de cómo vienen las luchas en la discapacidad, y esto te lo puedo decir, que viene desde la época de los militares. Mirá qué coincidencia, por ahí decíamos, de la época de los milicos fue cuando más castigaron a los discapacitados, y esta movida la empezaron a mover una persona con discapacidad visual y uno en silla de ruedas, que formaron los Rengos de Perón. Si te gusta el libro, léelo. Los Rengos de Perón. Los Rengos de Perón. Mirá vos. Por eso te digo que por ahí siempre conocía la agrupación Putos Peronistas, pero Rengos de Perón... Los Rengos de Perón, hay un libro, está escrito, y había una persona que era la que fundó, que trabajaba en Buenos Aires, en el centro de rehabilitación. No sé si sigue con vida, fue mi idea, hace unos tiempos atrás me había conectado, porque hice una nota cuando estábamos en ANSAFE, justo para el día del 24, porque yo siempre digo, fueron 30.000 más los discapacitados que cagaron a palos, los milicos que mataron, torturaron, violaron, porque también violaron y torturaron como a todo el mundo. Como el nazismo, ¿no? Que no solo se le agarró con, obviamente, los judíos, pero los gitanos y los discapacitados también sufrieron, ¿ves? Por eso no tenemos que dejarlo de lado. Cuando hablamos de historia tenemos que tener en cuenta eso también, que esto empezó con los milicos, a cagarnos a bastonazo cuando estábamos en la calle. Menos en la época de Macri, porque se empezó a atrever a la quita de las pensiones por discapacidad, hizo una movida a nivel nacional, quitó pensiones, pero no se animó a tanto como el gobierno de Milei, que la verdad que es de terror lo que está llevando a cabo, y no solo con los discapacitados. Yo creo que se le agarró con dos grupos que son frágiles, que son los jubilados, los viejos, y los discapacitados. Cuando decimos, tenemos claramente todos los miércoles la marcha de los banquitos en Buenos Aires, que los viven bastoneando y tirando gases. Y yo creo que esto no es algo... Porque él te desvía, con esto te desvía la problemática hacia otro, con un tema muy sensible como es pegarle a los viejos y a los jubilados, y te desvía y te mete otras cosas por atrás que la verdad que no la dan en cuenta. Darío, y hoy por hoy, con esta nueva ley de discapacidad, ¿qué es lo que están teniendo? Pues se habla del peregrinar. Yo cuando la empecé a leer, claramente es un ajuste. A ver. ¿Por qué? Porque él te habla, y hay una palabra clave que hay que tomar muy en cuenta dentro de la ley. Primero, que deroga la ley de discapacidad, la 27.793. Y hay una palabrita que hay que tener muy en cuenta, que es el reempadronamiento que te pone el tipo. Y no es nada menor hablar de reempadronamiento.
Porque ahí lo que nosotros tenemos que ver, ¿qué va a pasar con la pensión? Porque de la pensión después derivan un montón de cuestiones. ¿Qué va a pasar con el CUT? El CUT es el Certificado Único de Discapacidad, que es un documento que tenemos todas las personas con discapacidad que te habilita a salud, a rehabilitación, a transporte, a vivienda, a trabajo. Después, si querés, charlamos de cada uno de esos ítems porque podemos charlar horas. Pero el reempadronamiento, ¿qué es lo que hace? Te quita o te frena o te baja todas las pensiones. Te va a revisar los CUT, porque si yo no sé si te acordarás, cuando empezó, Adorni hizo mucha campaña con el tema de una placa de un perro. Sí, que fue mentira. Y después dijeron, pero no tampoco lo sociabilizaron cuando dijeron que fue mentira, que no era cierto. La verdad que para obtener un CUT tenés para aquella persona que no lo conoce, vos tenés primero no es tan fácil sacarlo al CUT, porque tenés que pasar por una junta médica. Esa junta médica hay 4 profesionales que evalúan. O sea, si en su momento se hubiera otorgado, ¿por qué no iniciaron unas acciones judiciales sobre los médicos que firmaron el CUT? Mal. Porque yo te puedo mostrar y está quien firma el CUT. Claro. O sea, que hay un médico que firma, son 4 profesionales que ponen el gancho para ese CUT. Sería el segundo reempadronamiento, porque ya el año pasado tuvieron que reempadronarse de vuelta. Sí, acá también. ¿Viste qué es lo que pasa? O sea, prácticamente todos los años tienen que llevar... Tenés que demostrar que sos discapacitado. Claro. Imagínate, yo por ahí lo digo, pero nosotros acá en el centro, cuando hablo del centro, hablo de Santa Fe, Rosario, vos tenés un colectivo que te lleva 15 minutos, estás en alguna junta evaluadora, hay un montón de juntas evaluadoras, pero en el norte donde no tenés internet, las juntas evaluadoras son muy pocas, la gente no tiene acceso, es muy difícil. Cuando vos a la gente le decís, no, mirá, tenés que traer otro papel porque te falta, y ya no viene más, y ya sigue, ¿viste? Y sí, bueno, alguien me ayudará. Estamos hablando de un certificado que le permite una pensión de ¿cuánto, Darío? Tampoco tiremos manteca al techo, son 290, 300 mil pesos. No es mucho. Y si a alguien le dan ese certificado y tiene trabajo, esa es otra de las cuestiones cuando habla del reempadronamiento. ¿Qué baja? Ante cualquier pensión que vos tengas, ya sea la 5.110 o la pensión por discapacidad, este reempadronamiento, que son pensiones que antes te permitían tener las dos. Vos podías tener una pensión, conseguías un trabajo en blanco, un trabajo temporal, le agregaba cloro, por ejemplo, en verano, 3 meses a la pileta. Me pagaban en blanco. Entonces tenía la pensión, el trabajo en blanco, ¿qué me otorgaba? Aportes, tener una posible jubilación y tener obra social. Que acá yo solamente, si la tramito, tengo que incluir salud, que es de nación. Claro. Hoy está cortada, que es lo que tenemos en un mundo especial que hacen desde diciembre que no cobran sueldo. Es decir, si no entiendo mal, que para un discapacitado que tiene CUT, tener un trabajo va a pasar a ser una condena, tener un trabajo en blanco. Conseguir un trabajo en blanco es una condena. Primero conseguirlo. Y después, si lo tiene, le sacan la pensión. Y te quitan todo. Y después, no es que te la vuelven o sea, te la bajan y después te la suben, no. Esto te la bajan nunca más después. Pues ya tenés un registro de poder haber trabajado y después nunca más tenés la pensión. Que para algunos discapacitados, ¿qué te da? Medicación, te da transporte, poder ir a laburar, poder moverte cuando no tenés trabajo, poder ir a hacer una rehabilitación. Que vos decís, no es como una lesión de rodilla en el discapacitado, que vos decís, bueno, son 4 meses, 5 meses y vuelvo a la vida normal. No, acá es de por vida. Hay algunos casos que son de por vida. Nosotros, y aparte también, esto es lo que yo veo de la gente, es que como que no tomó conciencia muchos de los profesionales y muchas de las personas, porque mirá que hemos participado en las marchas que se hacían junto con Undife, participamos mucho como CTA de las marchas, acompañando y apoyando. Y muchos decían, ustedes lo quieren politizar a esto. La verdad que no. Nosotros venimos a bancar algo que es un derecho constitucional de las personas con discapacidad. No hablo del discapacitado, hablo de las personas. No lo queremos politizar, queremos bancarlos para que no pierdan un laburo. Pero es como que hasta que no te toca en fibra van a decir, no, viste, te pasa a vos perdés el laburo, ya está. ¿Viste? A mí no me pasa, yo no voy a perder la pensión. No, decir, mirá, la verdad que con esto, hoy perdemos todo. Estamos complicados todo. Tema salud, ¿cómo están cubiertos hoy y qué pasa con las obras sociales, que obviamente también están en crisis con tema discapacidad?
es una lucha constante. Nosotros tenemos, bueno, yo estoy en el gremio de ANSAFE aparte, y tenemos IAPOS. La verdad que aquel que tiene CUT y IAPOS, en algunas cuestiones está agilizada y es práctico, pero hay veces que uno por ahí te dice, ustedes los discapacitados quieren un avión cuando vas a quejarte, no quiero dar nombre, pero he peregrinado mucho por el IAPOS, muchas oficinas en San Martín, y he esperado que bajen para hablar. No bajan. Me dice, lo que pasa es que ustedes quieren un avión a chorro, y a veces no queremos un avión a chorro, porque yo lo que te quiero explicar es que si yo te voy a pedir una silla, en mi caso, yo hablo por mí, una silla ultraliviana, ¿qué es lo que no te voy a pedir? Tener un acompañante terapéutico para que me lleve a trabajar y me ayude a movilizarme. Me movilizo solo. Puedo tener mi auto, no, del cual no requiero otra persona. Entonces, si vos me das una silla, nomenclado dentro del nomenclador, como ellos le llaman, marcas nacionales, cuando yo ingreso al auto no lo puedo ingresar porque me choca el pecho. Es pesada, me lesiono los hombros. No puedo sacar las ruedas, no la puedo desarmar. Entonces ahí te genero más gastos de lo que podría hacer con que me des una silla ultra liviana que yo la puedo desarmar, me puedo movilizar solo y no requiero de nadie para desempeñarme en mi vida laboral. Que eso es lo que siempre buscamos, independencia. Ser independiente en todo, no ser dependiente de una obra social, porque si no vivís dependiendo de otro que te lleve a rehabilitación, que te lleve al trabajo, que te ayude en la compra del supermercado. Eso lo puedo hacer tranquilamente solo. Dame el medio, brindame el medio para que yo lo pueda hacer solo y no te genero más gastos. Ellos dicen no, te doy la nacional, arreglate. Y eso para mí es mucho más gasto, y eso porque no hay un... Ahí sí tendría que haber sobre las obras sociales un control de lo que se da, a quién se lo da y cómo se lo da. Para hacer un seguimiento. Pues vos también por ahí, en ese otorgamiento, puede haber cosas que yo te lo otorgo que realmente o no lo necesitas y lo dejas de usar y no sirve para nada, y a la obra social le genera un gasto bastante importante. Estamos hablando de una silla de ruedas ultra liviana, que es lo que se llama, creo que es aluminio 700, algo en los 20 millones de pesos. O sea que no es algo, y te dura mínimo 4 o 5 años. Una silla nacional te dura un año, y no es lo mismo una cubierta nacional. Yo la he comprado, lo he probado. Pues decía, no, no puede ser. Vos con una cubierta importada que te dura 1 año y medio, 2 años. Vos cuando remás vas derechito. Con la cubierta nacional remás y vas haciendo eso. A los 4 meses la cubierta se gasta. No me pregunté por qué. O ando mucho, o la remo, pero la verdad que se gasta. Lo importante dura. Entonces voy a decir, controlame el gasto que yo hago, que genero, y no va a ser un gasto. Al final de todo es un ahorro que vos estás haciendo como obra social. Darío, ¿y cómo la viven en la diaria con un presidente que por ahí agrede a los discapacitados, este caso, este joven que tenía autismo? Parece casi un tema personal, psicológico. ¿Cómo lo viven Yo creo que ustedes desde ese se lo punto de agarra vista? directamente con las personas con discapacidad, porque ya cuando cuando te quita la pensión no es que atacan a uno, atacan a un colectivo. Yo siempre hablo de colectivo, porque esto no se logra solo. Esto, el que piense que se va a salvar solo es imposible. Esto, si vamos todos juntos, es la única forma de poder salvarlo y poder, no digo bajarlo, pero sí mostrarle las cosas que está haciendo mal. La verdad que estas cosas, atacar al jubilado y atacar a los discapacitados, bajando pensiones y bajando, o sea, no solo te baja la pensión, porque también te baja te revisa todo, que donde hubo una junta y para una pensión tenés 2 juntas médicas, yo eso no te lo dije, para el CUT tenés una y para la pensión tenés otra. O sea que no solo tenés 4 médicos que te revisan, sino que tenés el doble, tenés 8 médicos que te van a otorgar una pensión. No es mucho la pensión, pero sí te da. Te va a permitir que vos puedas hacer rehabilitación. Entonces, si el tipo, pues, no quiero ni nombrarlo, pero te quita ese derecho que vos adquiriste, la verdad que es algo que agrede a todas las personas. Y aparte, hay gente que no la podés hacer ir 2, 3 veces cada 3 años a revalidar algo que no va a cambiar en su vida. Vos no le podés decir a un padre con un hijo con discapacidad que vaya a enfrentarse. Primero que nadie quiso ser discapacitado. Nadie quiere nacer discapacitado. Y menos un padre tener un hijo con discapacidad. Yo creo que en la historia de lo que he estado en la escuela, jamás hubo un padre que quiso o deseó tener un hijo con discapacidad. Te toca y tenés que, dentro de tus posibilidades, ver cómo la piloteás lo mejor posible.
Cuando son chicos tenés problemas chicos y cuando Ujú. crecen son problemas más grandes, porque el discapacitado no consigue trabajo porque hace más de 25 años que no hay un ingreso del cupo del 4% en Santa Fe. Ujú. No existe. No hay. La persona que está... Vos muchas veces hablás a la Casa de Gobierno y decís, che, ¿está cubierto el cupo del 4%? Sí, está cubierto. Pero está cubierto con personas que ingresaron normal y tuvieron una discapacidad y ellos ocupan en la Casa de Gobierno, en la EPE, municipalidad. No hay lugares o no se hizo nunca un relevamiento en serio de las personas con discapacidad y que puedan ocupar, porque yo siempre hablo cuando hablo de discapacidad hablo de mental, ciegos y sordos. Son tres realidades totalmente Ujú. diferentes, tres puestos de trabajo totalmente Claro. diferentes. Darío, vos decías recién con el Perdón que reempadronamiento. me No, pierdo, no, pero... no, 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 es interesantísimo, y esa es la idea, aparte, conocer, saber de qué Dale, se trata y qué es lo que está pasando. Vos decías recién el reempadronamiento de algunos que quedan en el camino porque por no supuesto. llegan. Esa es otra, que pasó la vez anterior. Ajá. Te mandaban un mail y no siempre miran el mail, nadie mira el mail constantemente para ir a hacer una reevaluación y eso que te implica, ir al médico, ir al neurólogo, ir al fisiatra, a que cada uno te dé certificado para que A te costo digan, de el discapacitado. o todo. No, porque por ahí tenés obra Depende. social Ajá. y hay médicos que Que lo eso es una cubren. ventaja que tenés dentro de todo, dentro de lo que es salud. Hay algunos, tenés que conseguirlos, neurólogos que trabajan y no te cobran nada. Hay algunos que Ujú. te cobran algo más y sí, es bastante importante. Son consultas estamos hablando de consultas de 70, 80, 100.000 pesos. ¿Y hay números de cuántos han quedado en ese reempadronamiento por esta historia A de... nivel nacional hay más de 1.200.000 que quitaron pensiones, más de 600.000 en revisión, y eso a nivel nacional. A nivel provincial no tengo el número finito, pero hay más o menos, el último número que tengo son algo de 78.000 personas en Santa Fe que tienen el certificado único de discapacidad, que quedarían sin pensión. Sin pensión y sin CUT. Yo digo, cuando hablo de la pensión, hablo en general, porque ellos lo que van a hacer es ese reempadronamiento que decíamos recién. Van a hacer una revisión y un cruzamiento de datos entre ANSES, Ujú. ARCA y el CINTIS. El CINTIS es un sistema de fiscalización patrimonial social de personas físicas y patrimonial. O sea, te hacen un cruzamiento de datos y ahí te van a decir, hay mucha gente que quedó afuera. Nosotros trabajamos muchísimo de STA, el tema de ayudar a las personas que se le bajó la pensión, bajaron el CUT porque faltaba documentación, le faltaba un certificado médico, actualizar direcciones, no se habían presentado porque no sabían que le había llegado el mail. Entonces, al no llegar el mail y no tener comunicación, directamente la bajaron y le dieron de baja. Y La esas persona, personas hoy no tienen nada. No no, tienen porque no la cobertura, no volvieron a tienen subir, pensión, no no, tienen nada. olvídate. Porque aparte no la volvieron a subir automáticamente, porque vos tenés que empezar todo de cero. Ellos la bajaron y tenés que arrancar todo de cero otra vez. Ese trámite no se hace de un día para el otro, no se Claro. hace en una semana, sino que hay veces que te lleva. Cuando andaba bien en algunos gobiernos demoraban entre 6 y 8 meses. Hoy están estancados. Y en algunos otros gobiernos hemos tenido la noticia que alquilaban casas para archivar las pensiones. Y bueno, cuando vino Alberto se sacaron, se pudieron eh, otorgar pensiones que estaban archivadas, que estaban cajoneadas. Mucha gente murió en la Ujú. espera de una pensión, Todo esto fomentado o bajo el fantasma de que hay muchas pensiones truchas de discapacitados. porque no hay control, Pero como en la obra social. vos crees que hay que hay muchas pensiones. A ver, No, en este país la yo truchada no creo. existe, pero hay muchas. Porque hay algunos Mirá, que dicen, mira, los discapacitados en el país por porcentaje son tantos. Y las pensiones son muchas menos las que se entregan. Es decir, que hay che, muchos discapacitados que ni las gestionan. ni la gestionan, porque tienen un trabajo, porque no necesitan, Ujú. porque pueden tener las 5.110, pueden heredarlas y eso también es otra que por ahí vos la podés heredar de tu viejo, una pensión cuando Ujú. fallece tu viejo, y vos quedás al cuidado, que ese es un problema que no lo tenemos en cuenta, que por eso te decía hoy al principio, cuando sos chico tenés problemas chicos, cuando sos grande para las personas que tienen mucha Claro. discapacidad y no pueden acceder a un trabajo en blanco Ujú. con una obra social que lo pueda sostener, es muy difícil porque no hay institución que te pueda contener. Ujú. Entonces quedás a cargo de tu hermano, eh, en la mayoría de los casos quedas a cargo de tu hermano.
que se hace cargo con una curatela. Es costosísima, tarda un montón, pero solamente es en muy pocos casos porque tenés que institucionalizar la persona para que pueda continuar, porque hay veces que no lo podés contener en tu casa porque no tenés los medios. Necesitas ir a laburar y esa persona con discapacidad no se puede quedar sola. No puede estar, tiene que estar sí o sí el cuidado de alguien. Que es lo que te permite por ahí incluir salud, las obras sociales, el tema de la figura que surgió hace mucho, el tema de los acompañantes terapéuticos. Hoy las instituciones también están en crisis, ¿no? Porque Muchísimo. no le pagan directamente o tienen Mira, atrasos seguimos que muy de ya cerca. han cerrado algunas, o En están al borde. Esperanza, hace 20 Esperanza, días cerraron una sí, con en la más de Ruta 1. 18 años de antigüedad. En la Ruta 1 la podemos nombrar Sí, porque es normal, es un mundo bueno, especial. muy especial. El mundo especial que tiene una parte de centro día. Yo no quiero incluirme mucho porque no conozco, no soy quien para hablar, pero sí lo único que tengo entendido que en diciembre cobraron septiembre, octubre y noviembre, no cobraron un peso más. Hoy estamos a 13 de mayo. O sea que no cobraron enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses hace que no cobran. Y por eso te digo, cuando vos tenés un discapacitado, no es que sufre el discapacitado solo y que una lucha que la tenemos que hacer colectiva y estar todo en la plaza. Porque atrás de cada discapacitado vos tenés el transportista, que no cobra desde diciembre, el fisioterapeuta, el kinesiólogo, el terapista ocupacional. Hay 4 o 5 personas atrás de cada persona que hay una familia que no cobra. ¿Me entendés? Que es muy difícil sostener esos hogares. Entonces yo le digo, tomemos conciencia de lo que está pasando porque es muy serio y ningún gobierno, por más que digamos mañana se va Macri, esto no se soluciona de un día para el otro. No lo quería nombrar, es Milei el que se tiene que ir. ¿Viste? ¿No? Hay una negación. Es Milei el que se tiene que ir. Vos sé que no lo quiere. No se va a arreglar de un día para el otro. Esto va a llevar años entre que volvamos a conectar con la familia, que la familia pueda hacer todo el trámite, a que se logre encauzar el tema de las pensiones, a que se logre encauzar en tema guita, a lo que es incluir, que tenés que meter guita para que puedan pagar sueldos atrasados. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa deuda que tienen las instituciones con las personas con discapacidad? Darío, muchas gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias. Informarnos de este tema. Faltó tiempo. Siempre falta tiempo, pero vas a volver seguramente. Por supuesto. Hablamos con Darío Schumacher, quien es terapista ocupacional, trabaja en ANSAFE y también coordina el área de discapacidad de la CTA, acerca de lo que está pasando y cómo están viviendo este gobierno de Milei el mundo de la discapacidad en Argentina.